Saludos a ti que me estás escuchando. Te habla Irinana. Te voy a hablar de la luz y la oscuridad, estas dos fuerzas que nos habitan. Si no has escuchado la historia de Inanna, que he dejado aquí en este canal, te recomiendo que la escuches porque es una historia que relata de una forma muy bella este encuentro entre la luz y la oscuridad. Esas dos fuerzas que nos habitan y que nos definen. En estos momentos, estas dos fuerzas se diría que están más polarizadas que nunca en la vida, en el mundo. Y es precisamente en este momento donde es más necesario que esas dos fuerzas realmente se encuentren. Porque lejos de ser una lucha, que es lo que más generalmente se manifiesta o más generalmente vivimos, es realmente una alianza. Para que la luz, que es lo que buscamos todas y todos de alguna manera manifestar, para que esa luz crezca, brille, necesita la oscuridad, necesita abrazarse con ella. Hay una imagen para mí que explica muy bien esto, es la imagen del árbol. Esta imagen que además nos acompaña en muchas tradiciones para explicar el mundo espiritual. El árbol alza sus ramas hacia la luz, hacia el sol. Las hojas captan la luz del sol. La nutrición de la tierra se capta en la oscuridad a través de las raíces. De la misma manera, nosotras y nosotros, cada una y cada uno, que somos un fractal de la totalidad, ¿no? Es necesario que unamos esas dos fuerzas en nuestro interior. Es necesario que conciliemos, que encontremos la unión de amor entre la luz y la oscuridad. Eso significa, y aquí viene la historia de Inanna. Inanna es la diosa del cielo y de la tierra, es el poder de la luz. Y su hermana Ereshkigal es la reina del inframundo, el poder de la oscuridad. Hay muchas maneras de interpretar este relato porque realmente tiene una profundidad y una cantidad de símbolos impresionantes. Me voy a centrar ahora en esta parte. Inanna va a visitar a su hermana en el inframundo. La luz va a visitar la oscuridad. Y esa luz, para visitar a la oscuridad, atraviesa 7 puertas. 7 paradas en las que la luz se despoja de su poder, para ir a encontrarse con su hermana, la oscuridad. Su hermana está lamentándose por la pérdida. Su hermana se lamenta por el abandono. Su hermana se lamenta por no ser vista, por ser negada. Y está furiosa por eso. Y cuando la oscuridad está furiosa por no ser reconocida, acaba con la luz. La ensombrece. Por eso es necesario que la parte de la luz vaya a escuchar, vaya a reconocer y vaya a unirse con su hermana la oscuridad. La luz se entrega a la alquimia del 3. 3 días y 3 noches permanece en el inframundo, en el reino de la oscuridad. Durante esos 3 días se produce una alquimia muy profunda. En esos 3 días la luz alcanza una conciencia más elevada, la conciencia cósmica, la conciencia del origen divino. En la historia de Inanna, esto se manifiesta por la llegada de esas criaturas enviadas por el Dios del conocimiento y de las aguas primordiales. Esas criaturas que vienen a rescatar a Inanna, a la luz que está en la oscuridad, a la luz que está alquimizando la oscuridad, uniéndose a ella, aceptándola. Trasladado a una vida humana, esta hermana de la oscuridad puede ser esos aspectos que no queremos ver, esos aspectos dolientes, incluso esos aspectos infrahumanos, esos aspectos que a veces nos avergüenzan,
y que tenemos escondidos ahí, que no los queremos ni mirar ni nombrar, aspectos también muy heridos. Esa es nuestra hermana de la oscuridad, que está queriendo ser vista para dar el poder que ella está manteniendo ahí en la oscuridad, dárselo a la luz. No es una lucha, es una llamada. Es una llamada de colaboración. Y esto es lo que nos enseñan estos mitos, estos relatos antiguos. Nos traen esa memoria, esa sabiduría, que no es necesaria la lucha, sino todo lo contrario. Ahí donde hay una intención de lucha o donde se está produciendo la lucha, hay una llamada para venir a la cooperación, para ir a mirar lo que el otro, que nos parece diferente, guarda de nosotras y nosotros. La diferencia no es más que una invitación a crear juntos una tercera opción. Es lo que pasa con la unión del masculino y el femenino. La diferencia llama a la creación de lo nuevo, a un tercer elemento, que es el fruto de esa unión. El universo es fractal u holográfico si queremos, de modo que las mismas estructuras se repiten. El 3, el triángulo, es la flecha que apunta a la evolución. El 3, el triángulo, se produce cuando 1 y 1 se unen. El 2 da al 3. Y dice el Tao dio a luz el 1 dio a luz al 2, y el 2 dio a luz al 3. El 3 dio a luz a las innumerables cosas. El triángulo también forma parte de los símbolos alquímicos, la unión de dos triángulos, uno apuntando hacia el cielo y el otro apuntando hacia la tierra, simbolizan esa unión de cielo y tierra, dos triángulos que dan lugar a la llamada estrella de David, un potente símbolo también. Quiero volver a la luz y la oscuridad para añadir este otro tercer elemento que se produce cuando negamos la oscuridad, cuando no queremos verla, cuando no vamos a abrazarla. Lo que se produce es la sombra. La sombra es una distorsión de la luz. La sombra se produce cuando algo interfiere en el camino de la luz. La sombra no es el complementario de la luz. El complementario de la luz es la oscuridad. Y esas sombras desaparecen cuando vamos abrazando la oscuridad. Te voy a dar un ejemplo concreto de esta diferencia sutil entre sombra y oscuridad. Imagínate que tienes una herida de la infancia, digamos, de abandono. Te sentiste abandonada o abandonado en la infancia. Y esa herida pasa a la oscuridad, puesto que no puedes gestionarlo cuando eres pequeño, ¿no? Entonces está ahí en la oscuridad. Esa herida, si no te ocupas de ella en la edad adulta, puede generar comportamientos que serían la sombra. Comportamientos de estilo tener relaciones en las que necesitas controlar a la otra persona. Un apego excesivo, una desconfianza permanente, un miedo permanente que te lleva a tener relaciones que asfixian, por ejemplo. Puede darse de muchas maneras, pero este es un ejemplo así, lo más simple. Entonces la herida original está en la oscuridad, porque cuando eres pequeño no puedes gestionar esto, entonces se quedan en esa oscuridad, se queda ahí latente. Es clara, digamos, es una herida clara, es un componente claro, el abandono. La sombra aparece cuando ese componente que está en la oscuridad no vas a ocuparte de él. Por supuesto, la sombra es siempre un indicador de que hay algo ahí de lo que ocuparse. Es que de alguna manera es un mensajero. Pero la sombra en sí no tiene entidad. La sombra está generada por este contenido que está en la oscuridad. Vuelvo otra vez también a la idea del fractal, o como dijeron los herméticos, lo de arriba como lo de abajo, lo de dentro como lo de afuera. Este mundo en lucha entre la luz y la oscuridad es un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Mi invitación siempre es
a mirar para adentro. Lo que nos está reflejando lo de afuera, mirarlo para adentro, a buscar dentro lo que está ocurriendo, a resolver eso dentro, antes de ir a resolverlo fuera. De hecho, cuando lo resuelves dentro, se resuelve fuera, por ese principio hermético, lo de dentro como lo de fuera. Con lo de afuera no podemos hacer nada. Mejor dicho, la única manera de hacer algo con lo de afuera es hacerlo con lo de dentro. Al revés no funciona. A veces, en este camino alquímico personal e interior, es necesario modificar cosas en el comportamiento exterior, sí, eso es cierto, pero modificar esas cosas para que se produzca un cambio en el interior, porque solo modificando en el exterior no consigues nada, o consigues algo durante un periodo corto de tiempo. Hasta que ese cambio no se produce en las estructuras internas, no va a ser un cambio permanente y duradero. Y ese encuentro con la oscuridad no tiene por qué ser una tarea terrible, sino que es apasionante. Es realmente una aventura épica. Es un viaje heroico. Reconoce tu fuerza, reconoce tu belleza, reconoce tu osadía de ir a esos espacios, como aquellos grandes viajeros de la antigüedad, en aquel momento en el que el viajar era entregarse a una aventura hacia lo desconocido, sin saber ni dónde te llevaría ni si ibas a volver. Aún así, se entregaban a ese viaje, y en esos viajes se descubrían grandes maravillas, se encontraban grandes tesoros. Esa es la memoria a la que podemos apelar para ir a este encuentro con la oscuridad, para ir al encuentro con esos reinos, esos paisajes que nos están esperando, para ofrecernos sus tesoros, como Inanna, que se viste con todos sus atributos de reina y diosa para hacer esa visita a su hermana en el inframundo. Ella va con toda su soberanía a esa aventura. Y este descenso al inframundo es algo que todas y todos vivimos, porque forma parte del caminar en la vida. Sin embargo, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de nosotras y nosotros lo vivimos en la inconsciencia. Son también esos momentos llamados la noche oscura del alma, esos tiempos difíciles y duros en los que nos tenemos que enfrentar con realidades internas y externas complicadas. La invitación es que esto sea un proceso consciente, que vayamos a buscarlo o que nos pongamos a su servicio cuando se presente, para así aprovechar aún más la alquimia que se produce en esos momentos. Ir al encuentro con la oscuridad es ir a vaciar el templo de todo lo superfluo, de todo lo innecesario, de todo lo que impide que entre la esencia divina. Y la esencia divina no es otra cosa que la expresión más elevada del ser. Gracias por ser, por tu soberanía. Nos encontramos bajo la luz de Venus.